Hola, hoy les quiero mostrar los árboles y arbustos frutales que hay en mi jardín. Nosotros nos pasamos a esta casa en el mes de noviembre, en pleno invierno, así que no sabíamos qué tantos frutos se dan. Solo sabíamos que hay 2 árboles de manzanas, uno de peras, 2 arbustos de uvas y otras cosas que han ido brotando a medida que llegó la primavera. Aquí podemos ver los arbustos de uvas sin ninguna hoja. Y ya aquí en el mes de mayo, el árbol de manzana florecido, hermoso y dulce como siempre, disfrutando del clima. Cuando es primavera y verano, hay que aprovechar a estar afuera y disfrutar del sol y el calor. El árbol de ciruelas dio muchos frutos. Desafortunadamente, cuando están listas, hay que cosecharlas todas casi que al mismo tiempo. Así que es difícil seguir el ritmo. Hay muchas que se pierden. Vamos a ver qué plan hago para el siguiente año. Pero la idea es podar los árboles que queden más a una altura donde se puedan alcanzar las frutas. Porque de verdad las ramas están muy altas y es difícil cosecharlas antes de que se caigan o que se dañen. Aquí observamos cómo han crecido los 2 arbustos de uvas en el mes de junio. En un video vi que cuando empiezan a tener los frutos hay que podar las puntas para poder que se maduren. Se toma cada rama y se cuentan 2 hojas al frente a partir de donde se ven los primeros frutos. Así los frutos se pueden crecer y se pueden madurar. Así quedaron después de podados. Este proceso hay que hacerlo de 4 a 5 veces a lo largo de la primavera. De la primera a la segunda semana de julio ya se veían así las manzanas en el árbol. Y también, oh sorpresa, hay orégano plantado en el jardín. Y es bastante. Estas son las flores, las de color lila. El aroma es embrujante. Y así están madurando o van creciendo las uvas. Y así se empezó a ver el árbol de ciruelas. Hermoso. Pero definitivamente hay que podarlo bastante. Y como ven aquí, el árbol de peras no se queda atrás. También tiene muchos frutos y también está demasiado alto. Es reconfortante tener árboles frutales y arbustos frutales en el jardín, pero al mismo tiempo es una responsabilidad porque hay que estar recogiendo los frutos que se caen para que no se acumulen insectos indeseados, demasiadas abejas, demasiados mosquitos. Y acá, como estamos al lado de un lote que está vacío, vienen demasiadas las babosas asesinas, creo que se llaman en español, y que dañan los cultivos y también dañan el jardín. Son bastante molestas. Así que a ponerse manos a la obra y todos los días recoger los frutos que se caen, ponerlos en un compost o llevarlos a botar, porque si no, ya no es tan agradable tener tantas frutas en el jardín. Aquí este arbusto es una especie de pear, arándano, de color lila, también hay verde. Aquí tengo los arándanos que conocemos.
En el árbol de manzanas hay algunas que se empiezan a dañar, otras se caen, pero no están listas todavía. Yo creo que están listas a finales de septiembre, a comienzos de octubre. Se maduran de acuerdo a qué tanta luz y qué tanto calor hay. Aquí, miren, hubo un ventarrón y se cayeron prácticamente casi todas las ciruelas. Así que manos a la obra y a recogerlas y a ver cuáles se pueden usar. De repente es difícil seguirle el ritmo a los árboles frutales, pero gracias al universo y a la naturaleza por habernos regalado este jardín con tantas bendiciones. Espero verlos en un próximo video. Gracias.